Listo. Problema número uno, campeones, del tema de polinomios, parte número uno, ¿no? Si p de x es igual a 2x menos 1 y q de x es igual a 7x más x al cuadrado menos 1, ¿qué tenemos que hacer? Esto ya lo hemos visto en un pequeño ejemplo que hemos avanzado la clase pasada, ¿sí o no? Así que, campeones, vamos a calcular el p de 0, q de 0 y el p de 1. Bueno, aquí está, p de No 0. sé qué página es. Ah, ya. Vamos a ver por acá. Yo tengo 53, campeón. 53. Tu libro. Letras no, profe de ciencia. De ciencia, campeón. 53 de ciencia. 53, ¿no? Ajá, 53. Ahora sí, ¿ya? Para eso, chicos, lo vamos a hacer por partes. Ojo, tomando en cuenta que, en este caso, para en el caso de p sub 0, es decir, tenemos este polinomio. Polinomio p sub p, bueno, en este caso también puede decirse así, p de x es igual a 2x menos 1, ¿no? Este es el polinomio del ejercicio. ¿Qué haremos? Ya, muy bien. Profesor, es esta página, mire. Vamos a ver. Uy, vamos a ver. Solito, sigue, 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 sigue. Y sí, sí, mi estimado, es debajo, donde dice trabajemos en casa. Ese es, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar x con 0. En este caso vamos a reemplazar la variable. Le vamos a asignar el valor de 0. ¿Está bien? ¿Para qué? Para calcular lo que el problema nos pide. P de 0. Ahora sí, tendríamos así, ¿no? P de 0, en vez de poner aquí lo reemplazamos por 0. 2 por x, o sea, 2 por 0. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 1, ¿no? Así es. Luego, ¿qué hacemos? Ah, ya. Seguimos, campeones. Y vamos a calcular esta vez cuando x le asignamos el valor de 1. ¿Para qué, profe? Para poder calcular el p de 1, ¿sí o no? Así que en vez de colocar la variable x, colocaremos el valor de 1. Tendremos p de 1 es igual a 2 por 1 menos 1. ¿Nos va a dar cuánto p de 1? Nos va a dar 1. Ah, ya. Ya hemos calculado el P de 0, el P de 1. ¿Qué nos falta? El Q de 0, ¿sí o no? Así es. Tomando en cuenta este polinomio de Q de X, a la X lo vamos a reemplazar por el valor de 0. Así que X es igual a 0. Lo reemplazamos en el polinomio. Nos va a dar Q de 0 es igual a 7 por 0 más 0 al cuadrado menos 1. Y ya salió, ¿sí o no? 7 por 0, 0. 0 elevado a la 2, 0. Menos 1. Todo nos va a dar menos 1. Sí, mi estimado. Se copia en el libro. Ah, ya. Recalco. Algunos han hecho la tarea y me la han enviado por el cuaderno. Me parece genial también. Me parece fabuloso. ¿Ya, chicos? De acuerdo a la comodidad de ustedes. Pero ya en lo que es lo que va a ser presencial, vamos a tener que copiarlo también en el cuaderno, los problemas que vamos a estar avanzando. Ahora sí, como ya hemos calculado el P de 0, el P de 1 y el Q de 0, ¿qué haremos? Calculamos el valor de A, sabiendo que A es igual a P de 0 más Q de 0 entre P de 1. Así que vamos a reemplazar los valores que hemos encontrado en estos, bueno, en estos desarrollos, ¿sí o no? Ahí está. P de 0 lo reemplazamos con menos 1. Q de 0 prácticamente es igual a menos 1 también. Y P de 1 es igual a 1. ¿Cuánto nos va a dar entonces? Menos 2. ¿No? Tomando en cuenta, ojo, quizás te confunda los signos. Recuerda, menos 1, menos por más por menos, menos 1, ¿sí o no? Muy bien, campeón. ¿Ya? Ahora sí, ya está ahí.
Entonces, el problema salía menos 2, sino clave la D de dedo, ¿verdad? Está sencillo. Profesor, no lo borre que lo voy a copiar. No, yo no lo borro, yo lo paso. Ah, chicos, tomen captura porque tenemos que avanzar todavía 10 problemas el día de hoy, mínimo, ¿ah? Ya 10 problemillas. 1, 2, y voy a pasar, chicos. Si me han entendido, yo sé que también ustedes lo pueden resolver con sus propias manos y su propio cerebro, ¿sí o no? Claro, pues. Esos chicos saben cómo resolverlo, ¿verdad? Muy bien, Cam. Si tienen preguntas, por favor, díganmelo. Consúlteme, profesor. Quizás por chat, no hay problema. Profesor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué igualamos con cero? ¿Por qué con uno? Quizás tu pregunta sea, pero ¿por qué no igualamos con dos? Bueno, no se iguala con dos porque nosotros estamos asignando un valor al X de acuerdo a lo que está dentro de cada variable, ¿sí o no? De cada paréntesis. 0, 0 y 1. Por eso le asignamos a X el valor de los paréntesis. ¿Ya? Ahora sí. Problema 2. ¿Qué nos dice? Oye, quiero que me calcules la función f, o en este caso el polinomio f de g de 1. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 2, y g de x es igual a x al cubo menos 3x más 2, ¿qué hacemos? Fácil. Mira, primero, vamos, ojo, sabemos nosotros lo siguiente, ¿sí o no? ¿Qué? Tenemos el polinomio g, perdón, f de g de x, ¿sí o no? ¿Qué haremos? Primero nosotros nos vamos a enfocar en lo que está dentro del paréntesis, o sea, el polinomio g de x. Ahí nos vamos a enfocar. ¿Está bien? Así que en este polinomio nos vamos a enfocar en g de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Pero ¿qué está dentro de el polinomio f? Está acá g de 1, ¿sí o no? En g de 1 nos vamos a enfocar ahora, ¿ya? Si como acá vemos que es g de 1 y acá está g de x, ¿qué hacemos? Al x le vamos a asignar el valor de 1. Y eso lo vamos a reemplazar en todo este polinomio. ¿Cuánto nos va a dar? G de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 2, sabiendo que en vez de poner la x, lo reemplazamos por el valor de 1. ¿Sí o no? Así es. 1 al cubo, ahí está, es igual a 1. 3 por 1 es igual a 3. Operamos esto, si no es ya nivel kinder, ¿verdad? Claro, profe, es el nivel kinder. Y eso nos va a dar, campeones, 0. Entonces ya sabemos cuánto vale el polinomio g de 1, ¿sí o no? El polinomio g de 1 vale 0. ¿Bien? Ya está resuelto. Ahora sí, este polinomio g de 1 lo vamos a reemplazar en este polinomio f. Ojo, ¿qué sabemos? Tenemos acá, campeones, a ver, creo que acá hay un comentario. Ajá, muy bien. Tenemos este polinomio f de g de 1, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale g de 1? Acá lo dice, profe, vale 0. Entonces sería f de 0. Por eso aquí está, ¿no? F de g de 1. Reemplazamos g de 1 por su equivalente y sería f de 0. Ahora vamos a enfocarnos en el polinomio f de 0. Ahora sí, calcularemos el polinomio f de 0 tomando en cuenta, campeones, que este es el polinomio y x, en este caso, esta variable x, le vamos a asignar un valor, ¿sí o no? A ver, mi estimado José Emilio, ¿qué valor le vamos a asignar a x? ¿Me puedes, por favor, decir, campeón?
Emilio, Sí, profesor. ya. Pregunta, mi estimado. Pregunta de $1.000.000. ¿Qué valor le vamos a asignar a X, campeón? Queremos calcular, mi estimado Emilio, f de 0. ¿Qué valor tendríamos que asignarle a X? X al cuadrado. Cerca, mi estimado. A ver, vamos a ver. Fíjate de acá, ¿ya? Nosotros queríamos calcular el g de 1. ¿Qué hicimos? El X lo hemos igualado con el 1, ¿sí o no? Acá nosotros solo queremos calcular f de 0. ¿Qué haremos con la X? ¿Lo vamos a igualar con quién? ¿Puedes decir? Con el 3x3. Cerca, campeón. Fíjate bien. Lo que está dentro del paréntesis. ¿Te fijaste ya? ¿Con quién tenemos que igualarlo? Con el que está dentro del paréntesis. ¿Con quién, mi estimado? ¿Me puedes decir, por favor? X, ¿con quién lo vamos a igualar? Con la G. Con el 0, pues, ¿no? Con el 0. El 0. ¿Ya, mi estimado? Muy bien. Por aquí alguien tiene unas... Muy bien, chicos. Entonces, el X lo vamos a reemplazar por el valor de 0 para calcular el polinomio f de 0. Muy bien. ¿Y cuánto nos va a dar el polinomio f de 0? Bueno, es igual a 0 al cuadrado menos 2. Este 0 al cuadrado nos da 0. Y 0 menos 2 es igual a menos 2. Y listo. Ya hemos calculado el polinomio f de 0, pero quizá tu pregunta sea, profesor, pero acá nos piden f de g de 1 y acá tenemos f de 0. Espérate, recuerda, ¿sí o no? F de g de 1 también se expresa como si fuera f de 0, sabiendo que g de 1 es igual a 0. Entonces yo podría decir de frente que f de g de 1 es igual a menos 2, ¿no? Es igual a menos 2. Tenemos esto en cuenta, ¿no? Porque estos son iguales, ¿sí o no? Son iguales. ¿Así? Eh, Profesor, sí, el menos 2 sale del f de 0. el menos 2, sí, mi estimada. El menos 2 sale de f de 0. Ay, ya, profesor, gracias. Ah, ya. A ver, chicos. Ya. Profesor, no recuerdo que estoy copiando. Chicos, voy a pedir por favor encarecidamente que no comparten el link con nadie. ¿Está bien? A ver, Alexis, mi estimado, ¿me escuchas? Muy bien, campeón. Eso, muy bien, mi estimado. Alexis, ¿ya entendiste, campeón, o tienes alguna pregunta que en el problema 2? Todo bien, pero acabas de ingresar a la clase. ¿Qué pasó? Ya, campeón. Ten cuidado, ¿ya? Muy bien, entonces la 2 sale, menos 2 también. Muy bien, campeón. Ahora sí, ¿ya? Vamos a irnos al problema número 6. A ver, chicos, con el problema 2 tomen captura, por favor. Profe, de 3, la 4 y la 5, es que eso hay que terminar todavía la clase de polinomios, campeón.
¿Ya? Muy bien, ¿ya? Ahora sí. Problema 6. Uy, uy. En este caso, chicos, para resolver el problema número 6, cuando nos dicen, oye, calcula f de menos 4. ¿A partir de qué? De 3 veces f de x, que es igual a x más 4, más f de x dividido entre 2. ¿Sí o no? Así es. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a agrupar, en este caso, la f de x como si fuera cualquier variable, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente, campeones. Miren esto. Tenemos estos polinomios, ¿sí o no? Así es. A ver. Listo. Tenemos este polinomio f de x, pero está mezclado, lo vemos en los dos miembros. Bueno, ¿no? Primero vamos a agrupar f de x a un solo miembro nada más. Vamos a hacer que solamente esté en esta ecuación una sola vez la f de x. ¿Queremos? Ah, ya. Primero, pues, f de x medios pasa al primer miembro a restar. ¿Sí? Aquí tenemos 3 veces f de x menos f de x medios es igual a x más 4. ¿Queremos? Restamos esto, ¿sí o no? Ah, claro, pues sí, vamos a restarlo. Muy bien. Listo. ¿Cuánto nos va a dar? 5 veces f de x dividido entre 2. Profesor, a ver, ¿cómo lo puedo dividir? No hay problema. Ya tenemos 3 veces f de x menos f de x medios, ¿sí o no? Recuerda, para poder restar, en este caso, un entero con una fracción, el denominador multiplica el entero, ¿sí o no? Y el producto se opera con el numerador. O sea, nos va a quedar 6 veces f de x menos f de x. Y todo dividido entre 2. Por eso sale 5 veces f de x. ¿Bien? Muy bien. Listo. Obviamente el 2 pasa a multiplicar al segundo miembro. Aquí está multiplicando. Y el 5 pasa a dividir al segundo miembro. Y aquí está dividiendo. Y mira, ya hemos encontrado el polinomio f. Ya está resuelto. Ya lo hemos expresado el polinomio f. ¿Qué significa? Ya podemos calcular lo que nos piden, ¿sí o no? Vamos a calcular f de menos 4, pero primero, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el valor que está dentro, en el f de menos 4. Aquí está, ¿sí o no? Ah, ya, me han dicho... Ah, ya, oh, ok, ok. Acá. Vamos a repetir, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salió el 5? Estimado, es que cuando restamos un entero con una fracción, el denominador multiplica al entero. 2 por 3 veces f de x te va a dar 6 veces f de x. Y ese producto se va a restar con este numerador, con f de x. Y todo dividido entre 2. Por eso, 6 veces f de x menos f de x te va a dar 5 veces f de x dividido entre 2. ¿Se ven, campeón? Todo excelente, listo. Muy bien. Ahora sí, teníamos, ojo, una vez que ya hemos expresado el polinomio f de x, vamos a calcular el f de menos 4, pero para esto vamos a enfocarnos en el valor, en el polinomio que está dentro del paréntesis, en el f de menos 4. ¿Bien? Ahí nos vamos a enfocar, campeón, en el valor donde está dentro, en el f de menos 4. Ahora sí, tenemos dicho polinomio. Como queremos calcular cuando x toma menos 4, pues vamos a asignarle un valor a x. A x le vamos a asignar el valor de menos 4. Así que tenemos esto. F de menos 4, en vez de poner x, lo reemplazamos con menos 4.
Sería f de menos 4 es igual a ¿cuánto? A 2 por menos 4 más 4 y todo dividido entre 5. ¿Cuánto nos va a dar finalmente? El f de menos 4 nos va a dar el valor de 0, ¿sí o no? Así es. Profesor, a ver, ¿cómo sale eso? Recuerda, menos 4 más 4 se van a eliminar. ¿Cuánto te queda? 2 multiplicado por 0 y dividido entre 5. 2 por 0, 0. Y 0 entre 5, 0 también. Aquí está, ¿sí? Ya está, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora sí, campeones, vamos a reemplazar. Tenemos, ojo, que tenemos f de menos 4, ¿sí o no? Así es. Ahora, ¿qué sabemos? Que este f de menos 4 ya lo hemos calculado, ¿sí o no? Aquí está. Ah, ya. Así que lo cambiamos por 0. Tendríamos f de 0. ¿Está bien? Tendríamos f de 0. Aquí está. F de menos 4 también se puede expresar como si fuera f de 0. Ahora sí, una vez que ya tenemos esto, ya podemos calcular el f de 0. ¿Qué hacemos? Tenemos el polinomio. Como bien sabemos, x le vamos a asignar un valor a x. Le vamos a asignar el valor de 0. Ahora sí, esto lo reemplazamos en el polinomio. F de 0 es igual a 2 por 0 más 4 entre 5. ¿Sí o no? Respuesta final, campeones, nos va a dar 8 quintos. Bien, campeones. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún susto que gusto? No, profesor, está claro. Muy bien. Profesor, tenemos que copiar todo en la número 6. Claro. Así es, mi estimado. Profesor, ¿podría volver a repetir que calculemos de f de x menos 4? Me salía eso y no pude escuchar la F de, explicación. F de menos 4, ¿te refieres a esto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien. Vamos a explicarlo una vez más, ¿ya? En este caso tenemos el polinomio f de menos 4. Pero no vamos a calcular todo esto de golpe. Vamos a calcularlo por partes. Nos vamos a enfocar en el valor que está dentro de f. O sea, en este que está dentro del paréntesis. En este nos vamos a enfocar nosotros. ¿Está bien? O sea, vamos a calcular el f de menos 4. El que está dentro de todo el paréntesis. Ahora sí. Como ya tenemos el polinomio que está acá, el f de x, ¿o no? Y nos piden, o en este caso necesitamos calcular el f de menos 4, ¿qué haremos? Al x le vamos a asignar un valor. Le vamos a reemplazar por menos 4. Así que cuando reemplazamos por menos 4, x lo reemplazamos por menos 4, acá también por menos 4, nos va a dar 2 por menos 4 más 4 y todo dividido entre 5. Por eso el f de menos 4 nos va a dar 0. Una vez que ya hemos calculado el f de menos 4, lo reemplazamos. Lo reemplazamos en, en el dato que el problema nos está dando, el f de menos 4, sabiendo que esto es igual a 0, ¿sí o no? Por eso tenemos el f de 0. Y hacemos el mismo procedimiento, le asignamos un valor a x, que en este caso es 0, para calcular el f de 0. Ojo, tomemos en cuenta, chicos, esto. El f del f de menos 4 es lo mismo que decir el f de 0, ¿sí o no? Y esto es lo mismo que decir 8 quintos, ¿verdad?
es lo mismo. Acá, chicos, ¿me dejo entender? ¿O tienen más dudas, preguntas? Sí, sí, entendió, profesor. Gracias. Muy bien, excelente, campeona. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, ¿ya? Bien. ¿Qué nos dice? Calcula g de menos 1 más g de 1. Nos dan esto como dato, ¿no? Vale, no hay problema. A ver. Listo. Resolución. Ya, campeones. Para resolver el problema 7, ¿qué necesitamos? Vamos a recolectar la información proporcionada. Ya recolectaremos la información proporcionada. En este caso, ¿cuál es la información? Nos dan esto. Que el g de ¿quién? De z más 1, ¿no? Es igual a ¿quién? A g de z más 5z al cuadrado menos 3z más 2, ¿sí o no? Esa es una información. Y acá también tenemos otra información, ¿no? El famoso g de 0. Ahí está. Tenemos dos tipos de informaciones distintas que nos va a servir para calcular lo que el problema nos está pidiendo. ¿Qué nos piden? El g de 1 y el g de menos 1, ¿sí o no? Así. Ahora sí. ¿Qué nos conviene? Primero, calcularemos el g de quién. Aquí a los dos, ¿no? El g de menos 1. Ya está ahí. Ya estamos calculando el g de menos 1. Muy bien. Así que, ojo, tenemos esta expresión. Tenemos esa expresión que está acá. No te preocupes. No hay que agrupar nada. ¿Sabes por qué? Porque acá tenemos dos tipos de variables. Z más 1 es una variable y Z es otra variable. Simplemente a Z, campeones, a Z le vamos a asignar el valor de menos 1. Bien, a Z le vamos a asignar el valor de menos 1. Así que, ¿qué tendríamos acá? En vez de Z, pondríamos menos 1, ¿sí o no? Acá también, en vez de Z, colocaremos menos 1. Acá también, en vez de Z, colocaremos menos 1. Acá también, en vez de Z, colocaremos... Profesor, Dígame. ¿por qué menos 1 en Z? Muy buena pregunta, campeona. ¿Por qué menos 1? Porque como nos están pidiendo g de menos 1, es lo que vamos a calcular. Y a z le vamos a asignar el valor de menos 1. ¿Está bien? Ah, Bien. sí, ya entendí. Listo, campeón. Ahora, lo interesante acá es esto. Que cuando restamos lo que esté dentro de los paréntesis, en este caso menos 1 y más 1, nos va a dar 0, ¿sí o no? Acá nos va a dar menos 1 lo que nos pide. Vemos de que menos, y en este caso menos 1 al cuadrado nos va a dar simplemente 1 positivo. ¿Sí? Menos 3 por menos 1 nos va a dar menos 3. ¿Sí? ¿No? Ya está. Ahora el tema está. A ver, G de 0 nos da esto. A ver, ¿cuánto vale G de 0? ¿Me puedes tú decir? 2. Excelente. ¿Por qué, profe? Porque ya nos dan acá como datos, ¿sí o no? G de 0 es igual a 2. Así que eso lo vamos a reemplazar y listo. Ahora sí, 5 por 1, 5. Menos por menos 3. Ah, pues, profe, más 3. ¿Qué me doy cuenta? Que los dos, en este caso los números 2, este 2 y el otro 2, están siendo separados por el igual, pues cada uno pertenece a un miembro distinto y ambos tienen signos, el mismo signo, así que se pueden eliminar. ¿Sí?
Ya nos va a dar 0. Ya está, ya. 5 más 3 sabemos que es igual a 8. 8 entonces va a pasar a restar, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale g de menos 1? Muy bien. G de menos 1 vale menos 8. Bien, g de menos 1 vale menos 1. Ahora sí. Como ya hemos calculado g menos 1, ¿qué nos falta? Calcular el g de 1. ¿Bien? Así que... Pero chicos, antes de avanzar con el g de 1, pregunto. ¿Hasta g de menos 1 me han entendido? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene acá alguna duda en el problema en esta parte o todo está bien? Todo bien, ¿verdad? Profesor, Sí, profesor, disculpe, todo ¿me sí. podría explicar de dónde sale el -1 en la parte de Z? Ah, ya, con gusto, mi estimada. Sucede lo siguiente, ¿ya? Sucede, campeona, como acá nos están pidiendo calcular el g de menos 1, ¿está bien? ¿Qué queremos nosotros? Cuando z, bueno, ¿qué queremos nosotros calcular? El g de menos 1. ¿Qué tenemos acá? G de z más 1 y el g de z, ¿sí o no? Así que en este caso, al z le vamos a asignar un valor, ¿está bien? Al z le vamos a asignar el valor del número que está dentro de este paréntesis. En este caso, como dice, menos 1. ¿De campeona? También le podemos asignar otro valor. Puede ser 2, puede ser 3, 4, pero ¿qué nos conviene acá asignarle? El valor de menos 1. Porque es lo que el problema nos está solicitando. Cuando le asignamos, nos topamos con sorpresa que en este paréntesis nos va a dar g de 0. Y eso ya lo tenemos como dato, ¿sí o no? Aquí está. ¿Ya? Listo. A ver, ahora sí. Pregunta del millón. Para calcular el g de 1, z, ¿por cuánto lo vamos a igualar? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería el valor asignado para z para calcular el g de 1? 8. 1. 1. 0. La respuesta es 0. Muy bien, campeona. ¿Eh? ¿Nos puedes, por favor, ilustrar por qué 0? Porque dice G es de Z más 1 y para que de 1 la Z tendría que valer 0. Así es. Muy bien. ¿Ah? En el caso de arriba, campeones, era más fácil, ¿sí o no? Porque simplemente cuando z le damos menos 1, acá nos da automáticamente 1. Pero en el caso de abajo, si tú le das 1 de frente, sí tendríamos acá un g de 1, ¿sí o no? En este caso. Pero al inicio, ¿qué tendríamos? No tendríamos g de 1, tendríamos g de 2. Y ahora, ¿cómo calculamos esto cuando tenemos variables diferentes? ¿Sí? Por eso, no podemos, en este caso, no nos conviene asignarle el valor de 1. Nos conviene asignarle el valor de 0. Cuando le asignamos el valor de 0, nos va a dar 0 más 1. Acá nos va a dar g de 0. Acá entonces nos va a dar 5 por 0 al cuadrado. Y acá 3 por 0, ¿sí o no? Muy bien. Ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos 0 más 1. 1, justo lo que queríamos calcular, ¿verdad? 5, bueno, 0 al cuadrado, profe, eso es 0. 3 por 0, 0 también. Muy bien, ¿y g de 0 cuánto vale? Aquí está, ¿sí o no? G de 0 vale 2. Muy bien. ¿Qué tenemos? Ahí está. 2 más 0 menos 0 más 2. ¿Cuánto vale g de 1 entonces? G de 1 vale 4, ¿sí o no? G de 1 vale 4. Hasta acá, chicos, ¿me he dejado entender o tienen preguntas o inquietudes, sustos que no dan gusto? Todo bien. Bien. Por favor, no tengas miedo de preguntar. Ya pregunte de forma arriesgada, profe, ¿por qué es así? No entiendo así, ¿ya? De forma arriesgada, pues sin vergüenza hay que ser, chicos, en lo bueno, por si acaso, ¿ya?
Es que en lo malo tienes que tener mucha vergüenza. Muy bien, ahora sí, calcularemos lo que el problema nos está pidiendo. Calcularemos el g de menos 1 más el g de 1. Muy bien. Ah, ya, muy bien. Acá me han preguntado. Qué bueno. Hay que ser sinvergüenza para preguntar. O sea, dice, profe, no entendí lo del 0. Y con 2 puntitos y sacando la lengua, me han dicho. ¿Ya? No sé si eso es un chiste. Yo, profe, no entendí. 2 puntitos así. ¿No? Ustedes conocen, chicos, su lenguaje. Muy bien, ¿ah? A ver. Entonces, ¿por qué 0? Ya. En realidad, tanto en el segundo caso como en el primer caso, lo hemos reemplazado en base a lo que también nos conviene a nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando tú, arriba, ya voy, para llegar a 0, primero voy a ir arriba. Para tener el valor de z menos 1, primero pensamos, ¿qué pasaría si z hubiera sido menos 1? Acá sería menos 1 más 1, obviamente da 0. ¿Conocemos g de 0? Sí lo conocemos. Esto nos conviene, pues, porque sabemos que g de z va a ser menos 1, y eso es lo que queremos calcular, ¿sí o no? Listo. Ahora en el segundo caso, sí, mi estimada, si reemplazamos z por 1, tendríamos 1 más 1, y 1 más 1 te va a dar 2. Pregunto, tú puedes calcular, bueno, y acá te va a dar 1, ¿sí o no? 1 y 1. ¿Qué tendrías tú? Tendrías el g de 2 es igual al g de 1, ¿qué más? Más 5 menos 3 más 2. Al final te va a quedar esto. G de 2 es igual al g de 1 más 4. ¿Qué te piden a ti calcular? Profe, me piden el g de 1, pero tú para calcular el g de 1, ¿qué necesitas saber? El g de 2, ¿sí o no? Por esa razón. Si reemplazamos por 1, nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Qué nos conviene? Asignarle otro valor a z. En este caso, si z es 0, tendríamos 0 más 1 y 0. 0 más 1 es igual a g de 1, lo que te están pidiendo. Y g de 0, tú ya lo tienes acá, ¿sí o no? Lo podemos reemplazar sin ningún problema. Por esa razón, así es como encontramos y calculamos el valor de g de 1. ¿Entendiste? ¿Capish? ¿Feliz? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. A ver, una sonrisa colgate por ahí. Muy bien, ¿ah? Sonriendo. Muy bien, y acá, campeones, al reemplazarlo por sus valores, g de menos 1 es menos 8 y g de 1 es 4. Respuesta final, muy bien. Chicos, usted decía, son unos lobos de la matemática. Muy bien, Can, ¿ya? Ahora sí. Listo. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al siguiente, recién al siguiente problemita, por favor, al siguiente tema, señores, al tema de casos especiales con respecto al valor numérico. Atiende esta parte porque es parte teórica que tiene que estar sí o sí en tu cuaderno. ¿Bien? Dado un polinomio, cualquier polinomio, en este caso vamos a ponerle el polinomio P. Tenemos este tipo de polinomio. Ojo, a ver, pregunto. Preguntona. ¿Cuántos términos tiene este polinomio P? Al ojo, en 5 segundos. 5, 4, pregunto, ¿sí? 2, 1. Es uno. Mi pregunta es, ¿cuántos términos algebraicos tiene el polinomio P? No es cuántas variables tiene. Es cierto, tiene una variable, y es X, ¿sí o no? Pero ¿cuántos términos? 5. Recuerda que aquí hay puntos suspensivos. 1. N ¿No? términos. N términos. No.
n más un término. ¿Bien? N más 1. Profe, ¿por qué? Bueno, acá te das cuenta el grado, ¿sí o no? El grado del polinomio, ¿no? Grado n. Pero ¿qué hay de ese término? ¿Cómo se llama este término? ¿Quién me dice? A la n, a sub n. ¿Cómo se llama? Ay, concha tu madre. Ay, Vamos, chicos. ¿Cómo se llama el término? ¡Rápido! Está solita. No hay ninguna variable. ¿Cómo se llama? Término independiente. Término al cuadrado. no, se llama término independiente porque no está siendo multiplicado por la variable x. En este caso, bueno, x sí es nuestra variable, ¿no? Por eso hay n más un términos. Chicos, muy bien, me parece excelente. A ver, para el segundo término, ¿cuál es su coeficiente del segundo término? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el coeficiente del segundo término? A sub 1. A sub 1, pues. Acá fíjate, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí o no? Y aquí sería n menos 1 y acá n, ¿no? Ya está. Muy bien. Chicos. Muy bien. A ver. No, pero acá sería n y aquí sería n más 1. Muy bien. Ahora sí. Vamos a avanzar, campeones, con esto. Ojo. Vamos a ver dos reglas importantes. ¿Ya? La primera que es el famoso término independiente, que tú ya me lo dijiste, ¿sí o no? El a sub n, ¿verdad? Aquí dicen, profe, ¿eso va en el cuaderno? Claro que sí, eso va en el cuaderno también. Lo pones en el cuaderno, en tu casa, en tu pared, por todas partes. Es un gran papelógrafo de este tema, ¿está bien? Pero tienes que recordarlo, mi estimada, sí o sí. No hay excusa. Muy bien, campeón. Término y también la suma de coeficientes, ¿sí o no? La suma de los famosos coeficientes. A ver, para calcular el término independiente, ojo, en este caso, es fácil calcular el término independiente así, ¿no? Es decir, yo te pongo este polinomio. Muy bien. ¿Cuál es el término independiente? Al ojo, en 3 segundos. 3, 2, 1, 4. 4, pues muy bien. ¿No? Eso, pues. A ver, No, vamos a... Uy, ¿qué pasó? Ahí está gritando, ¿está que sufre? A ver, segundo, ¿cuál es el término independiente? B. B. La B, pues. Este es rapidísimo, ¿no? Claro, pues. A ver, acá. Te lo dejo un poquito más difícil, ¿ya? ¿Cuál es el término independiente? Ah, ahí te agarré. Al fin te tropé. ¿Está elevado al cuadrado? ¿Cuánto? ¿El que está elevado al cuadrado? No. 2 al cuadrado. El dos cuadrado. 2 al cuadrado. 2, ojo. Prácticamente, ¿cómo lo sé? Desarrollamos este binomio al cuadrado, ¿sí o no? X al cuadrado más 4x más 4, ¿sí o no? Y al ojo, ¿cuál es el término independiente? 4, ¿verdad? Así es. Ahora, acá vamos a meterlo un poquito ya. Ya vamos a ver si me captaste o no me captaste, ¿ya? A ver, ¿cuál es el término independiente? 9. 27. 27, excelente. ¿Cómo que 9? Ojo, es elevado al cubo, ¿ah? No, no al cuadrado. Cuidadito, chicos. Cuidadito. 27, excelente. Entonces ya están captando, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si ponemos esto? En este caso, ya vamos a aumentar un poquito más el nivel. ¿Me puedes tú decir el término independiente?
10. 10, no es 10. 13. Puede ser. ¿Cómo? 13, no es 13. Al fin te atrapé, esponja. Ah, fin los otra fecha. 22. 14. Pues Veintidós. aquí se asusté. No, no es 22, no es 14, no es 10, no es 15, no es 12. ¿4? ¿Es la voz de quién? ¿Quién habló? Yo, profesor. Ah, ya. No, tampoco es 4. La respuesta es 38. Ay, no. 38. 38. Mira, vamos a ayudarte, ¿ya? Si te has dado cuenta en este polinomio, ¿qué hemos hecho? ¿Te has fijado solamente en 2 y en la potencia, sí o no? Para que te dé 4. En el siguiente polinomio, ¿qué te has fijado? En 3, en la potencia, sí o no? Para que te dé 27. Acá también es lo mismo. El 1 con 2 al cuadrado por 7. ¿Cuánto te va a dar? 28. Ahora, más 10 igual a 38. ¿Me he dejado entender? Sí, ¿no? Ya. Se agrupan y se suman números. No, es que si te das cuenta, para calcular el término independiente, la X es ignorada. Ignora la X así como te ignoran a ti. ¿Ya? Ignora la X. No tomes en cuenta la X, no tomes en cuenta solamente los números. ¿Ya, chicos? Por eso, como la X es ignorada, en este caso le asignamos con el valor de 0, para que sea fácil de calcular el término independiente. ¿Ya? Así que si tenemos esto, un pequeño ejemplo, ¿ya? Calcular el término independiente. Antes de eso, ahora sí, vamos a entrar también con acá. Ya vamos a ver una pruebita. Por eso, para calcular el término independiente, al X lo igualamos con 0, ¿sí o no? A ver, acá, P de 0 sería igual a ¿cuánto? A 0 a la 2 más 4 por 0 más 4, ¿sí o no? Y siempre te va a dar el término independiente. Haz lo mismo acá y también te va a salir. Va a ser 0 más 1, 0 más 2 al cuadrado, 0 más 7, 1 por 4 por 7, más 10 igual a 31. ¿Está bien? Ahora sí, como te dije, a ver, te doy este pequeño ejemplito, ¿ya? Te voy a dar un minuto para que me digas la respuesta. Calcúlame, por favor, el término independiente de este polinomio, sabiendo que n es un número par. Ajá, ya te agarré ya. Vamos a ver, ¿ya? Este problema se inventó por tu profe, pues. Claro, Profesor, sí. ¿esa página qué? No, mi estimado, este es clase teórica, no está en el libro. Por eso tienes que copiarlo, eso sí o sí tiene que estar en tu cuaderno, mi estimado, sin faltar, ¿ah? Sin faltar, eso ni el problema está en el libro, es inventado por tu profe. El profe es genial. ¿Cuál es el término independiente en este polinomio? Sabiendo que, chicos, que este n es un número par. Obviamente par positivo, obviamente, ¿no? Sabemos. Pero se lo puedo copiar en cuaderno limpio, ¿no? Oh, mi estimado, claro que tu cuaderno limpio tienes que copiarlo, pues. Así es, campeón, muy bien. Oh, chicos. Ya me han dado una respuesta, pero ¿estás segura que esa es la respuesta? Uy, 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 uy.
Están cabeceando, chicos. Va a salir humo de sus cabezas, ¿ah? No, Están, profe. están pensando, creo. 2 ya. No. Aunque cuesta, dice. Ya no sé, profe. Creo que es 2, dicen. Cuando des una respuesta, dilo sin signo de pregunta. Dilo con confianza. Profe, es 2. Profe, es 1. Profe, es 6. Es 9. Es 10. Esto va a pensar. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. ¿Todo, chicos? No es 2. Profesor, ya no ponga ese que es más chistoso. No es 2. Aquí ya están craneando, campeones, ¿ah? Acá mi estimado terminó siendo filósofo, siguiendo los pasos de Sócrates. Solo sé que nada sé. Ya, chicos, vamos a hacerlo. Ya vamos a hacerlo por el tema de tiempos. ¿Qué hacemos? Igualalo. Si bien recuerda, le vamos a asignar a X el valor de ¿qué? De 0 para calcular el término independiente, ¿sí o no? Así es. ¿Y cuánto nos va a dar? 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. 0 menos 1, menos 1. Ahora sí. Uy, profe, pero acá no me dice la potencia. Claro que no te lo dice, pero tú lo puedes inferir, ¿sí o no? Dice que es número par, ¿verdad? O sea, ¿qué valores puede tomar n? ¿Quién me dice? 2, 4, 6, 8. 2, 4, Dos, 6, profe. 8. 8. Eso, pues muy bien, chicos. Ustedes son unos capos, ¿sí o no? A ver, 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. 1. 1 a la cuarta. 1, 1, 1. 1 a la sexta. 1, 1, 1. 1 a la octava. 1, 1. 1, Así que 1 elevado a cualquier número par es 1, ¿sí o no? Así que esto va a seguir siendo 1. 1 por 2. El tema está en, profe, pero acá tengo n más 1. Ah, ya, pues ahora a esta n súmale más 1. N más 1. ¿Qué valores puede tomar n más 1? 3, 3, 5, 7, 9. 9 puntos suspensivos. ¿Qué significa? Son números Impares. Pares. impares. Ahora sí, menos 1 al cubo, ¿cuánto es? 1. menos 1, Menos 1, pues. Menos 1 a la quinta, menos 1, menos 1. Menos 1 a la séptima, menos Menos 1. 1. menos Así que el menos 1 elevado a cualquier impar va a seguir siendo menos 1, ¿sí o no? Así que tendríamos, chicos, esto, ¿verdad? Ahí está. 1 por 2 menos 1. Ya está, ¿sí o no? 1 por 2 menos menos 1. Menos 1, ¿cuánto nos va a dar? 2 más más 1. 1, La respuesta sale. Ese es el término independiente de este polinomio. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Muy bien. El lema estaba bonito, ¿sí o no? Bonito, muy bonito, ¿eh? Muy bien. A ver, para calcular, chicos, con la suma de coeficientes. Estaba cerquita, profe. Sí, mi estimada, lo voy a subir también al aula virtual. Muy bien. En el caso de la suma de coeficientes es totalmente fácil, ¿no? A ver, el primer casito. P de x es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Dime cuál es la suma de sus coeficientes. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Los coeficientes son los que están multiplicando las variables, ¿sí o no? Así que acá tenemos 1, tenemos 2 y tenemos... No,
1 más 2 más 1 es igual a 4. La suma de sus coeficientes sería 4. ¿Bien? Ajá. ¿El término independiente también cuenta como coeficiente, entonces? Así es, sí, también va a contar como un coeficiente. ¿Por qué? Bueno, en este caso, hace no mucho se pone, pero también se puede expresar como si fuera x a la 0, ¿sí o no? Si te das cuenta, esto va disminuyendo de 1 en 1. ¿Bien? Ahora, como vemos, la suma de sus coeficientes, en este caso, son todos los elementos que multiplican también a las variables. También acá se está tomando en cuenta el término independiente. ¿Ya? Tenemos eso en cuenta. Por eso, cuando vamos a calcular la suma de sus coeficientes, tenemos que asignarle al x o a la variable el valor de la unidad. Es la suma de todos los coeficientes del polinomio. Y para calcular la suma de coeficientes, a la variable le asignaremos un valor, ¿sí o no? Acá tengo que eliminar esto. Un valor de 1. ¿Bien? Ejemplo. Rapidísimo, chicos. Calcular la suma de coeficientes del siguiente polinomio. Tenemos este polinomio. ¿Qué hacemos? Al x le asignaremos el valor de la unidad. ¿Sí o no? Como acá está un poco largo, calcular esto va a tomar mucho tiempo. Así que simplemente lo reemplazamos por 1. 1 más 3, 1 menos 1, 1 más 5, 1 menos 6. 1 más 3, 3 al cubo. 1 menos 1, 0. 1 más 5, 6. 1 menos 6, menos 5. 3 al cubo, 27. 0 al cuadrado, 0. Y acá, 6 por menos 5, menos 30, ¿sí o no? Menos por menos, más 30. Respuesta 57. Hoy acá me he enviado 3. No, no hay 3. Cuidadito con el menos. El menos también juega un rol importante ahí, ¿ya, chicos? Tengamos cuidado. Muy bien, campeones. Hasta acá nos vamos a quedar, chicos. Ahí les voy a compartir la tarea. Mantenemos problemitas por resolver. Ya. No, ya estamos contra la hora, campeones. Ya, bueno, vamos a... Esto me captura. Todos, chicos, hasta ahí me